Muy buenas tardes, estudiantes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo se instructor. encuentran? Feliz tarde. Bien, bien, gracias a Espero se Dios. encuentren muy bien todos. Sí, verdad, gracias a Dios. Estamos aquí presentes y tenemos vida. Muy bien, sean bienvenidos al laboratorio de Física 200 o Física General 2. Yo seré su instructor del laboratorio en este periodo. Y pues vamos a tratar de que este laboratorio sea como una parte en la que ustedes puedan adquirir ciertas destrezas complementarias a lo que es la parte teórica de su clase, ¿bien? En el sentido de que los objetivos del laboratorio, como objetivos generales, son que los estudiantes aprendan más que todo, o dentro de las cosas importantes por las cuales ustedes llevan un laboratorio, es que ustedes aprendan a redactar informes, ¿bien? Eso es una de las cosas importantes, uno de los puntos a resaltar, es que el estudiante tiene que aprender a redactar párrafos en que el estudiante tiene que dar a entender a un lector qué es lo que usted ha estudiado, qué es lo que usted ha observado en un experimento y a qué conclusiones llega y por qué llega a esas conclusiones, ¿ok? Entonces, eso es parte del laboratorio. Y lo otro es que ustedes adquieran ciertas técnicas de cómo tratar datos que pues, salen o podemos decir que se pueden obtener de un experimento tal o un experimento cualquiera, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tratar con 6 prácticas, bien, 6 prácticas virtuales, dentro de las cuales vamos a utilizar un simulador para cada uno y lo que va a hacer este simulador es como una ayuda de más para poder observar el fenómeno que describen ciertas ecuaciones que ustedes ya saben de las ecuaciones de su clase teórica. Bien, entonces nosotros en el laboratorio vamos a tratar de poner a prueba esas ecuaciones, no tanto poner a prueba, pero sí utilizar estas ecuaciones para poder modelar ciertos fenómenos que podemos ver en los simuladores, adquirir ciertos datos de esos simuladores y comprobar algunas cosas, adquirir la medición de alguna variable física de interés, ¿bien? Y todo ese tipo de cosas vamos a estar haciendo en el laboratorio, ¿verdad? Y el otro punto a resaltar como objetivo de este laboratorio es que ustedes aprendan a trabajar en grupo, ¿ok? Es muy importante que ustedes aprendan a trabajar en grupo en el sentido de que sepan organizarse cada uno en sus tareas, que sepan también en el sentido de que hay un orden, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, y que ese orden se mantenga, ese esquema se mantenga, y que pues cada grupo en esta sesión de laboratorio puede entregar un trabajo completo cada vez que se presenta un trabajo de la práctica, ¿verdad? De forma de que teniendo trabajos completos, pues, y trabajos también bien hechos, y que también se complementen las partes de una persona con otra, es decir, que una persona hable de lo que la otra persona en cierta otra parte del reporte o informe hizo, o que no está hablando de otra cosa. A veces pasa de que ustedes tienen unos resultados y su compañero que hizo el análisis de resultados está hablando de otros resultados. Entonces es importante que mantengan esa sintonía entre todos y eso es parte de trabajar en grupo, ¿verdad? Y como resultado de hacer todas estas cosas bien, pues tiene una nota final del laboratorio muy buena, ¿ok? Entonces eso es lo que esperamos también de ustedes, nosotros los instructores. Ahora, tocar los puntos generales del laboratorio. ¿Cómo vamos a evaluar el laboratorio? Pues el laboratorio tiene 15 puntos oro de su clase teórica, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, de su clase en total. La clase teórica tiene un total de 85 puntos, ¿verdad? Puntos oro. Y entonces lo que compete al laboratorio, estos 15 puntos, los podemos dividir de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos 6 prácticas que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, algunas prácticas van a valer 2 puntos, otras 3 puntos. Y cada práctica la podemos dividir en porcentajes, es decir, lo que nosotros evaluamos en cada práctica. Entonces, cada práctica va a tener como un porcentaje de 20% para una prueba, ¿bien? Y el 80% recae en lo que es el reporte que usted entrega para cada práctica, ¿ok? Entonces, esta primera práctica que vamos a tener el día de hoy consiste en que ustedes realicen un informe,
¿ok? Un reporte que va a ser tipo informe, y vamos a ver por qué digo tipo informe. Y lo que quiero decir con esto es que ese informe va a costar un 80% de la nota total de esa práctica, ¿ok? Y el otro 20% recae en una pruebita, ¿ok? Es una pruebita corta, 5 preguntas máximo. Y esta pruebita es selección única, ¿ok? Es una pruebita que, según el coordinador, está destinada a que los estudiantes la realicen justamente en la siguiente sesión del laboratorio. Es decir, la siguiente vez que nos veamos en laboratorio, tendremos la pruebita. Y esa pruebita se va a realizar en los primeros 15 minutos de la reunión. Entonces, decir que para hacer... en el sentido de que esperar a los estudiantes que se conecten y vamos a esperar 5 minutos después de las 5, ¿verdad? Es decir, a las 5:05 yo voy a empezar la pruebita. Es decir, a las 5:05 les voy a mostrar aquí por este medio, por Teams, compartiendo pantalla, les voy a mostrar en el campus donde encontrarán lo que es la pruebita y cada uno va a realizar la prueba de forma individual, ¿ok? Y esta prueba tendrá su límite de tiempo, ¿verdad? Bien, entonces en ese límite de tiempo ustedes contestan. Una vez terminamos ese límite de tiempo, nos volvemos en lo que es, nos centramos en la práctica en que vamos, ¿verdad? Sí, la segunda práctica, en el caso que estaba diciendo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer 6 informes y posiblemente 5 pruebas. La sexta todavía está a discusión, pero también se podría hacer, ¿verdad? Eso lo sabremos hasta después. Entonces, ese es en el sentido que se va a hacer la evaluación. ¿Ok? Disposiciones de qué cosas deben tener en cuenta durante el laboratorio. ¿Ok? Recordar de que los trabajos que son plagiados son penalizados y son penalizados según el coordinador con una nota igual a 0. Bien, entonces si se encuentran trabajos copiados de otras personas, de otro grupo, estos trabajos pues tienen nota 0. Bien, los trabajos van a ser entregados en grupo y esto de que es en grupo hago un resaltamiento importante porque ya pongo de ahorita manifiesto, si no lo han visto, en el campus virtual se ha creado un aula para este espacio de laboratorio. Entonces, en este espacio del campus se va a realizar en sí todo lo que se relaciona con lo que es el laboratorio. Es decir, ahí se va a colocar en el campus información básica como las guías que van a tener que usar para hacer cada informe. Bien, enlaces a los simuladores, videos de las grabaciones de las reuniones. Todo ese tipo de cosas se va a compartir por el campus y además se va también a colocar el espacio para la entrega de sus informes o reportes, en el sentido de que como va a ser una actividad grupal, bien, entonces solo una persona del grupo debe subir ese archivo que se debe entregar, bien. Y entonces yo como instructor entro al campus, reviso su archivo y de acuerdo a la nota que se obtenga, todos los del grupo obtienen esa nota y van a ser calificados con esa nota. Una vez yo haga esa calificación y la coloque en el campus, ustedes podrán ver esa calificación en el campus, bien, de cada uno. En ese sentido, no haya grupos separados, es decir, que los grupos que se van a conformar desde esta primera práctica se mantengan vigentes hasta la última práctica, de forma de que no vayamos a separar grupos porque hay conflictos con el grupo. Entonces, por eso les pedimos que puedan trabajar bien en grupo, es decir, esto es parte de trabajar en grupo, adaptarse a las personas con las que trabajamos y también uno también dar lo mejor de sí en el grupo, ¿verdad? Entonces es muy importante que los grupos se mantengan hasta el final, ¿ok? Dicho esto, la parte de entrega de lo que son los reportes van a haber dos, ¿ok? Como les decía, van a haber dos prácticas que van a valer 2 puntos y otras prácticas que van a valer 3 puntos. Entonces, van a ver para cada una de esas prácticas un tipo de reporte. Es decir, van a haber algunas prácticas donde usted van a entregar un reporte tipo informe, es decir, va a colocar todo lo que contiene un informe desde introducción, objetivos, marco teórico, tabla de datos,
tratamiento de datos, que son los cálculos en sí, gráficos, análisis de resultados, conclusiones. Bien, y por último las referencias que ustedes utilizan para hacer su marco teórico. Todo eso es lo que debe contener un trabajo tipo informe, ¿ok? Ahora, hay otras prácticas que van a ser evaluadas a través de un trabajo que se va a llamar reporte tipo plantilla. Es decir, usted va a realizar algo como el informe, solo que no va a redactar varias de las cosas que redacten en el informe. Es decir, usted más que todo va a llenar como un cierto cuestionario en el campus donde se le va a pedir coloque aquí el resultado de tal cosa o coloque aquí el cálculo de tal cosa. ¿Cuánto da? O, por ejemplo, coloque aquí cuáles son sus objetivos o cuáles son sus conclusiones, cuál es el porcentaje de error de esto, ¿bien? Entonces, en ese sentido, el grupo va a poder trabajar simultáneamente en ese espacio, ¿ok? Y una vez finalizado, entregan eso en el tiempo establecido y después nosotros revisamos lo que corresponde de ese cuestionario y lo que es autoevaluable se autoevalúa, ¿bien? Entonces, hay que estar pendientes con eso, ¿verdad? Siempre en el campus, si ustedes se fijan, hay un límite de tiempo para entregar cada actividad. Entonces, pasen pendientes de cuál es el límite de tiempo para que no se les pase el tiempo de entrega de esos trabajos, ¿ok? Dicho esto, el coordinador ha puesto como disposición también de que entregas tardías serán penalizadas. Es decir, sí vamos a aceptar entregas tardías del límite de tiempo, pero las entregas que tarden más, bueno, un día más del día límite serán penalizadas con menos el 20% de la nota total. Es decir, que si usted saca 100 en su trabajo y lo entregó tarde un día, entonces adquirirá un 80% de su trabajo. Bien, entonces es importante que siempre entreguen todo en tiempo y forma. Otra disposición importante que tiene que ver con el campus es la prueba. Bien, como les decía, vamos a tener la prueba y ahí en ese espacio se le va a colocar la prueba para que la realicemos cada vez que vayamos a la siguiente reunión de la siguiente práctica. Entonces ahí tendremos la práctica de la prueba de la práctica anterior. ¿Ok? Entonces, más o menos esas pruebas durarán de 15 a 20 minutos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora sobre las disposiciones generales del laboratorio? Pues creo que con respecto a los grupos, más o menos la cantidad de integrantes y cómo serán formados, porque Muy bien. creo que conozco a varios amigos que están dentro del Sí, laboratorio también. vamos a ello. Bien. Entonces, respondiendo a su pregunta, eso lo iba a contestar más adelantito. Los grupos serán conformados de un máximo de 5 personas. Bien, por lo general la sección es de 20. Esta sección bimatriculados son unos 19, entonces vamos a formar 3 grupos de 5, uno de 4. ¿Y cómo vamos a formar los grupos? Pues es sencillo. Al final de esta sesión de laboratorio voy a preguntar quiénes se conocen y quiénes pueden hacer un grupo de conocidos. Bien, entonces yo en la lista los anoto, estos se conocen con estos y listo. Ya tenemos entonces quiénes se conocen y si el grupo no queda totalmente conformado, yo les anexo a esas personas, a esos grupos, de forma aleatoria otros integrantes, ¿verdad? Y las personas que no se conozcan de otros, para formar los otros grupos, yo los formo de forma aleatoria, ¿verdad? O de forma conveniente según vea quiénes son los que asistieron al día de hoy. Es decir, que trataría de colocar equitativamente personas dentro de las que se entraron hoy a la sesión, ¿bien? Para colocarlas en los grupos, de forma de que no les vaya a quedar en algún grupo quede con personas de más que no asistieron el día de hoy, que puede ser personas que no vayan a llevar la clase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, voy a tratar de colocarlos equitativamente. Entonces, y creo que no se me escapa ninguna otra disposición, si no, yo se los haría saber. Porque lo general es eso, vamos a trabajar dos tipos de informes que por lo general van a ser tipo alternados. Entonces, esta primera práctica va a ser una práctica tipo informe. Ustedes van a realizar el informe en el grupo, ustedes lo suben al campus. Y antes que se me olvide, los trabajos que van a ser tipo informe deben realizarlos o el archivo final que van a subir debe ser un archivo PDF, ¿ok? Porque solo si es archivo PDF es revisable en el campus, ¿ok? De esa forma yo reviso simplemente en el campus, no tengo que descargar y es mucho más fácil hacer la revisión porque solo revisamos en el campus con todas las herramientas que ofrece
y les colocamos los mismos comentarios en su mismo documento, ¿ok? Entonces es mucho mejor de esa manera. Traten de pasar sus documentos, aunque hagan un documento en Word, al final que van a entregar, pásenlo a PDF. Es muy sencillo. Solo le dan guardar, save, y le cambian la extensión a PDF. Bien. Dicho todo esto, todas las disposiciones, podríamos empezar la práctica del día de hoy, que tiene por nombre péndulo simple. Entonces, si no tiene alguna pregunta, podemos comenzar. Bien, entonces, creo que no hay preguntas. Veremos al final, después del laboratorio, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir lo que es la guía, ¿ok? Entonces, quiero que me confirmen si pueden ver la guía. ¿Sí se ve? Sí se mira. Muy bien, entonces, vean que aquí ya dice el nombre de la práctica, que es péndulo simple, ¿ok? ¿Qué es un péndulo simple? Entonces, piensen ustedes en lo siguiente. Un péndulo simple es un objeto, un artefacto muy sencillo de construir. Consiste en una masa M que está sostenida por un hilo, o que cuelga de un hilo, y que este hilo es inextensible. Bien, y este hilo se ata en algún lugar, un lugar superior, de forma de que el objeto quede colgante. Bien, y entonces así tenemos lo que se llama un péndulo. Un péndulo simple, ¿ok? Hay que diferenciar entre un péndulo y un péndulo simple, porque un péndulo puede ser todo aquello que yo pueda colocarle un pivote dentro del cual pueda como columpiarse, podría decirse. Ustedes pónganse en su imaginación que toman un gancho de ropa, ¿bien? Donde ustedes pueden colgar ropa y agarran cierto extremo del gancho, y entonces hacen un movimiento para agarrar el otro extremo del gancho, lo hacen girar ciertos grados con respecto a una vertical, lo sueltan, y entonces ese gancho empieza a hacer unas oscilaciones, y pues ahí lo que tenemos es un péndulo. Se llama eso un péndulo físico. Ahora, un péndulo simple consiste simplemente de una masa M, bien, que se amarra a un hilo inextensible, y ese hilo se cuelga de algún lugar que es un punto fijo. Y lo que es la masa se coloca a ciertos grados respecto a la vertical, y se suelta y empieza a oscilar. Bien, eso es un péndulo simple. Además de que es importante que un péndulo simple oscile solo en un plano, y el objeto que se encuentra también a oscilar, la masa que cuelga, tiene que ser completamente esférica y con densidad constante. Y hay otras condiciones más que ustedes van a tener que investigar que describen a un péndulo simple. Bien, entonces, este artefacto del péndulo simple nos permite a nosotros determinar una variable física de bastante interés, la cual es la aceleración de la gravedad del planeta Tierra, o de cualquier otro planeta si si ubicamos el péndulo en cualquier otro planeta. En este sentido, tenemos como objetivo medir la aceleración de la gravedad de dos diferentes planetas utilizando un simulador, claro está, ¿verdad? Porque no nos podemos situar en otro planeta. Y podemos medir la aceleración de la gravedad para tal planeta, para otro, utilizando este artefacto simple que es un péndulo simple, ¿ok? Y este artefacto no solamente me permite hacerlo para un planeta específico y para otro planeta específico, ¿ok? También podemos hacer este experimento de forma presencial, pero más particularizado, en el sentido de que yo puedo medir la aceleración de la gravedad en un lugar y puedo medir la aceleración de la gravedad en otra localidad. Y cuando digo en otra localidad, tiene su importancia, porque resulta que la aceleración de la gravedad es un valor que es variable, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo aceleración de la gravedad, entiéndase por el valor g, que ustedes conocen como 9.8 metros sobre segundos cuadrados, ¿ok? Ese valor en realidad no es una constante en todo el planeta Tierra. En toda la superficie del planeta Tierra no es un valor constante, ¿ok? Este valor varía de acuerdo en la localidad en que nos encontremos de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se explica eso? Entonces, quiero que me confirmen si pueden ver este sitio web.
que dice sí. ley de gravitación universal. Ok, Sí. entonces esto es un apartado de más para que ustedes se empapen de lo que está pasando físicamente aquí. Resulta que la ley de esta parte de la aceleración de la gravedad que nosotros sentimos en el planeta Tierra viene de lo que es la ley de gravitación universal. Bien, que es esta ley que está expresada con esta ecuación que ustedes ven en este cuadrito. Bien, esta ley dice que la fuerza que ocurre entre dos cuerpos masivos está dada por esta expresión, ¿ok? Una letra G mayúscula que se le llama constante de gravitación universal, y la M1 y M2 son las masas de los cuerpos que están interactuando, ¿ok? Y luego abajo en el denominador aparece un valor una variable que es R cuadrado, donde este R al cuadrado, bueno, R mejor dicho, es la distancia que separa los centros de masas de los objetos masivos. Entonces, la forma más sencilla de verlo con objetos es objetos que son esféricos, ¿bien? Porque sabemos que su centro de masa está en el centro. Entonces, simplificando, podemos ver que la Tierra, si nosotros la particularizamos como un objeto esférico, tiene su centro en el centro de la esfera, y la Luna pues tendrá su centro en el centro de la Luna, ¿verdad? ¿Ok? Y nosotros medimos esta distancia R, que es la distancia que separa a ambos centros, sería la distancia que va desde el centro de la Tierra al centro de la Luna, y esa sería la distancia R, ¿ok? Entonces, una vez que sabemos qué es cada variable, bien, qué significa cada variable, podemos analizar lo siguiente. Esto que se muestra aquí en esta imagen hasta ahorita solo es la interacción entre la masa de la Tierra, bien, o el objeto del planeta Tierra con su luna, ¿ok? Pero ahora quitemos a la luna de nuestro sistema, es decir, quitemos a nuestra luna de nuestro eh, campo de observación. Y en vez de la luna vamos a poner una persona que se encuentre en la superficie de la Tierra, ¿ok? En ese sentido podemos decir que la Tierra tiene una masa M1 y que la personita que se encuentra en la superficie de la Tierra, tiene una masa M2, ¿ok? Entonces, a pesar de que las diferencias de masa son extremadamente grandes, ¿verdad? La diferencia que hay entre una y la otra, nosotros podemos analizar lo que está pasando con esta ley de gravitación, ¿bien? Ok, entonces ustedes imaginen, perdón, imaginen lo siguiente. Queremos particularizar esta ley para este sistema, con la Tierra y la personita en la superficie. Entonces tenemos una masa M1 para la Tierra y una masa M2 para la personita. Ahora, para colocar todo este sistema dentro de esta ecuación, nos falta encontrar esta distancia R que hay entre el centro de masa del planeta Tierra y lo que es el centro de masa de la personita, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a decir que es una distancia R en este sentido hasta acá, ¿ok? Ahora vamos a complicar un poquito más el problema en el sentido de que pensemos, ¿la Tierra realmente en todos los lugares tiene una forma esférica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será en todos los lugares de la Tierra que será esférica el planeta Tierra? No, no es esférica en todos los lugares. No, ¿verdad? Porque hay lugares donde hay montañas que son más grandes que otras, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, dos ejemplos, por decirlo así. Imagínense ustedes el Monte Everest, ¿ok? Un lugar bastante alto, y compárenlo con un lugar que se encuentra al nivel del mar, ¿bien? Por ejemplo, a ver, un lugar, díganme ustedes un lugar que se encuentra a nivel del mar. Cualquiera que se les ocurra. Una playa, tal vez. Vamos a dejarlo así, una playa X en el planeta Tierra, entonces. Entonces está el Monte Everest y la playa
X en el que está cerca del nivel del mar, ¿ok? Entonces, si ustedes analizan, hacemos un análisis tanto para el sistema del planeta Tierra con una persona que se encuentra en lo más alto del monte Everest, va a haber una distancia R que separa a la persona que está en el monte Everest respecto al centro de la Tierra, ¿verdad? Ahora, si ese R es diferente al R que va a separar a la persona que se encuentra en la playa, si medimos la distancia del R, que sería desde la playa al centro de la Tierra, esa distancia R va a ser diferente, ¿verdad? Porque pues sabemos que el monte Everest se encuentra a un nivel del mar mucho más grande que lo que se encuentra a nivel del mar, ¿verdad? Pues es obvio. Es decir, que la distancia R que medimos desde el monte Everest al centro de la Tierra es mayor que de la playa al centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros analizamos bien solamente el monte Everest con respecto a la Tierra, es decir, la persona que está en el monte Everest, y entonces esta persona tiene una masa M2, la Tierra tiene una masa M1 y hay una distancia R, ¿ok? Que le vamos a llamar R1, la cual es la distancia mayor, ¿bien? Ahora bien, entonces en esta ecuación ustedes vienen y colocan la gravedad, esta de aquí, esta constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, la masa de la persona del monte Everest y la distancia que separa a la persona y el centro de la Tierra, ¿ok? Esta ecuación de acá se puede igualar a lo que ustedes conocen como el peso de la persona, ¿ok? Bien, el peso es la fuerza que siente la persona y que va hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Y esa fuerza es la misma que ocurre aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esta es una fuerza de interacción entre la persona que se encuentra aquí y el objeto masivo que es la Tierra. Y siempre la fuerza va en la misma dirección y del objeto que es más grande. Entonces, en este caso, la Tierra. Entonces, la Tierra atrae a la persona hacia el centro hasta su centro, y en ese sentido podemos decir que esa fuerza que siente el objeto es en sí el peso de la personita que está acá. Entonces, esto sería igual a masa por la gravedad, porque eso es peso, como ustedes ya lo han visto en su clase de física 100. Y entonces, si nosotros tenemos que es el peso de la persona que está en el monte Everest, tendríamos igual a masa por gravedad, donde masa de aquí sería la masa M2, ¿verdad? Porque es la de la personita en el monte Everest. Si nosotros tenemos ambas ecuaciones y cancelamos a la M2 sobre las dos cosas, nos va a quedar que tenemos gravedad, bueno, perdón, la gravedad nos va a quedar igual a esta constante G por M1 sobre R2. Es decir, que esta constante de aceleración que nosotros conocemos como 9.8 metros sobre segundos, en realidad está dada por la constante G que está acá, la masa de la Tierra, y dividido entre la distancia que separa a la personita con el centro de la Tierra. ¿Ok? Ahora, si nosotros cambiamos este R que está acá, es decir, ahora ubiquémonos a la persona en la playa, esta distancia R va a disminuir, ¿verdad? Entonces, si disminuye esta distancia R, la gravedad, ¿cómo va a ser? Mayor. Mayor, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, esa G que nosotros conocemos como 9.8 en realidad puede cambiar, ¿ok? Puede cambiar dependiendo del lugar donde nos ubiquemos en el planeta Tierra. Y a eso nos referimos con que este valor de 9.8 metros sobre segundos en realidad no es una constante. Lo que sí es constante es esta G que está acá. Por eso eso se le llama una constante universal, ¿bien? Esta constante de aquí, G. Porque esta sí es una constante universal, no varía, ¿ok? Lo que sí varía es la constante, la aceleración de la gravedad de nuestro planeta, y varía de acuerdo a dónde nos ubiquemos dentro de lo que es la superficie del planeta Tierra. Bien, entonces en ese sentido, en la práctica que se hacía presencial, nosotros medíamos la aceleración de la gravedad justamente en la localidad del edificio de física de la universidad. ¿Bien? En este caso lo vamos a hacer de forma virtual en un simulador y vamos a obtener un valor estándar, es decir, para un radio estándar de lo que es el planeta Tierra.
Entonces, los objetivos de la práctica son obtener, como les decía, la aceleración de la gravedad por medio de un péndulo simple. Y el segundo es analizar la relación periodo-longitud de un péndulo. Entonces, nosotros sabemos que el péndulo tiene una longitud, es decir, su cuerda, y que cuando oscila, pues podemos contar o medir un periodo de oscilación. Entonces, vamos a analizar esto que está acá. Entonces, dentro del marco teórico, aquí se les muestran ciertas cosas que ustedes tienen que presentar en el marco teórico. Como es una guía, es lo que nosotros como instructores esperamos ver en su marco teórico. Es decir, esto es apoyo para que ustedes lo coloquen. ¿En qué sentido digo eso? En el sentido de que ustedes no van a colocar las preguntas como están aquí en su marco teórico. Es decir, que van a contestar a estas preguntas en forma de párrafo, colocando títulos o colocando gráficos como ustedes deseen. Bien, entonces, esa es la forma en que ustedes tienen que hacer un marco teórico en un informe. En los trabajos tipo plantilla puede ser de forma diferente, ¿ok? Eso ya va a depender de cómo se realice el cuestionario que van a realizar en el campus. Pero en el tipo informe, ustedes tienen que contestar estas preguntas sin colocar las preguntas. Tienen que contestar esas preguntas colocando párrafos que contesten a esas preguntas y colocando también oraciones que conecten párrafo con párrafo, ¿verdad? Para tampoco dejar que el lector quede como con información así entrecortada y bien abrupta, ¿ok? Entonces, esto que está acá se lo voy a explicar con un material de apoyo para que ustedes entiendan el concepto del péndulo simple de la siguiente manera. Entonces, quiero que me confirmen si pueden ver esta presentación. Sí, sí, la vemos. Muy bien, entonces esta presentación, si ustedes se fijan, vamos a la guía otra vez. Aquí lo primero que les piden es haga un bosquejo del sistema. Entonces, yo he realizado aquí el bosquejo del sistema. El sistema consiste de un objeto esférico, como les decía, un péndulo simple, ¿verdad? Tiene que ser completamente esférico con una masa m que es constante, o sea, no va a variar. Esta tiene una distancia L, lo que es la cuerda o el hilo, que es inextensible. Eso quiere decir que es despreciable su masa. Perdón, que el hilo es muy fino y que es inextensible, que no se estira. Y que acá hay un ángulo máximo de elevación, ¿ok? Donde se coloca el péndulo como posición inicial y a partir de aquí se deja desde el reposo y empieza a oscilar. Entonces, este es el bosquejo del sistema. Luego le van a pedir un diagrama de fuerzas de cuerpo libre y se realiza de la manera habitual, como ustedes aprendieron en física 100. Y verán que aquí hay dos fuerzas actuando. La primera es la tensión y la segunda es el peso del objeto masivo que está acá, que es este pequeño objeto circular de masa m. Bien, si analizamos después este diagrama del cuerpo libre, podemos descomponer esta fuerza del peso del objeto como una componente que va en la misma dirección de la cuerda y una componente que va en la dirección transversal a la cuerda. Transversal es que es perpendicular, como se muestra aquí. Entonces, esta descomposición se puede hacer a través de cosenos y senos. Ustedes recuerdan, aquí se forma un triángulo y por ángulos alternos en un mismo lado, no sería alterno, sino que en un mismo lado de las rectas que están paralelas, ustedes verán que los ángulos tienen que ser los mismos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este triángulo de aquí, simplemente aplican las funciones trigonométricas que conocen de geometría y pues saben que el lado opuesto se obtiene con el seno y el lado adyacente se obtiene con el coseno, como se muestra aquí. Entonces, el lado adyacente es este, adyacente a lo que es el ángulo, y el lado opuesto es este, que es el que va en esta dirección también, ¿ok? Por eso aquí aparece el seno y aquí el coseno, y multiplicados por lo que es la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa correspondería a la magnitud de la fuerza que está actuando, que es el peso, ¿bien? Entonces, conociendo eso, nosotros tenemos que ahora plantearnos cómo va a ser el movimiento del objeto, qué tipo de movimiento se va a describir. Entonces, cuando nosotros lo soltemos, ustedes, si ustedes tienen imaginación, van a notar que el objeto va a describir como un movimiento casi circular, es decir, no completa un círculo, pero sí su movimiento es como circular, generando una sección de un círculo, ¿ok? Como un arco, ¿ok? Y entonces eso nos dice a nosotros que tenemos que analizar el problema con ecuaciones de movimiento circular. Entonces venimos nosotros y
colocamos esta parte en este aquí lado derecho, cuáles son las ecuaciones que describen el movimiento circular. Entonces, nosotros queremos encontrar este movimiento de un arco, ¿ok? Entonces venimos nosotros, ponemos en un círculo un ángulo y el arco que corresponde a ese ángulo, ¿ok? Este arco se le llama con nombre S, que tiene unidades de desplazamiento. Bien, podremos considerarlo un desplazamiento en la superficie del círculo, que sí es este arco que está acá. Entonces, si ustedes recordarán de geometría, este arco se puede definir como el radio del círculo por el ángulo que corresponde a este arco. Entonces, por eso aquí podemos decir S igual a R por θ, ¿ok? Y recordar que este S corresponde a desplazamiento. Yo quiero obtener la velocidad con la que este objeto se va a mover aquí, ¿ok? En este arco. Entonces, yo quiero obtener cómo se va a mover, la velocidad con la que se va a mover el objeto en este arco. Tengo que derivar el desplazamiento. Entonces, derivo esta parte y derivo la otra parte, porque es una ecuación, ¿ok? Entonces, como la distancia R es constante en el círculo, la derivada con respecto al tiempo no se le aplica a R. Lo que sí va a variar con el tiempo es el ángulo de recorrido aquí de la partícula, ¿ok? Entonces, por eso aquí queda la derivada de S con respecto al tiempo igual a R de la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Bien, solo es aplicar la derivada a esta ecuación. Y si yo quiero obtener la aceleración, bien, de la partícula que se mueve en este arco, derivo la velocidad, ¿verdad? Entonces tengo la segunda derivada con respecto al tiempo de esta función de desplazamiento. Entonces se la aplico al otro lado y obtengo la segunda derivada de este ángulo con respecto al tiempo, ¿ok? Multiplicado por R, que es constante. Entonces, ¿por qué hacemos esto de determinar cuál es la aceleración? Pues si ustedes recordarán, necesitamos utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice masa por aceleración es igual a la fuerza, ¿verdad?, que está actuando. Entonces, nosotros tenemos aquí que la masa por la aceleración va a ser la masa por la aceleración que encontramos antes, ¿ok? Esta aceleración tangencial, ¿bien? A esto de acá se le llama aceleración angular, si ustedes recordarán de física 100. Entonces, vamos acá de nuevo, tenemos masa por la aceleración, ¿ok? Y ya vimos que esto se puede sustituir por el radio multiplicado por la aceleración angular, ¿ok? Y ahora, analizando nuestro problema, que es el péndulo simple, hay que determinar quién es R en nuestro caso. Si ustedes se fijan, en un círculo, R es la distancia que va desde el centro hasta la superficie del arco, ¿ok? Donde está el arco. Entonces, el arco está descrito aquí, en este sentido. Entonces, este sería uno de los extremos de R. ¿Quién sería el otro extremo de R? Pues justo donde se encuentra aquí amarrada la cuerda, aquí en este lugar superior, ¿ven? Que puede ser un techo, por ejemplo. Entonces, podemos decir que R es igual a L, a esta longitud de la cuerda. Entonces, cambiamos R por L y obtenemos esto que está acá. Y si ustedes recuerdan, esta masa por aceleración es igual a la fuerza que está actuando en el sistema, por la ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton. ¿Y quién es la fuerza que está actuando en el sistema que va en la dirección en que mueve el cuerpo? Pues esta que está acá, mg por el seno del ángulo, es la fuerza que mueve el cuerpo en esas direcciones que tiende a mover el cuerpo aquí en ese arco, ¿ok? Entonces, tenemos que la masa por la aceleración es menos mg por el seno del ángulo, y aparece este negativo porque esto que está aquí es una fuerza de restitución, y las fuerzas de restitución son aquellas que llevan al objeto a una posición de reposo. La posición de reposo posición de equilibrio, que es esta que se encuentra aquí, en la parte más baja de lo que es el arco que describe este péndulo, ¿ok? Entonces, por eso colocamos ese símbolo negativo, porque las fuerzas de restitución son negativas, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos masa por aceleración aquí en un lado, masa por aceleración por otro lado, podemos igualar y se obtiene esta ecuación que está acá, y eso de acá ya es una ecuación diferencial. Ustedes se fijan, tiene una derivada segunda con respecto al tiempo del ángulo, y aquí tenemos el ángulo, entonces es una ecuación diferencial. Si nosotros simplificamos esta ecuación,
quitamos hasta m de ambos lados de la ecuación, es decir, cancelamos y mandamos a dividir el L al otro lado, se obtiene esta ecuación diferencial que está acá. Bien, donde esta ecuación diferencial se le llama ecuación de movimiento armónico. Bien, simplemente es movimiento armónico lo que está ocurriendo acá. Para que sea un movimiento armónico simple, se necesita hacer una aproximación utilizando ángulos de 10 grados o menores, es decir, la aproximación para ángulos pequeños. Es decir que, volviendo aquí a la imagen, este ángulo de acá tiene que ser de 10 grados o menor. Y de esta forma podemos aproximar el movimiento a un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el seno del ángulo es igual al ángulo cuando tenemos ángulos pequeños. Entonces, este seno del ángulo es igual al ángulo y se obtiene esta ecuación que está acá. ¿Bien? Y esta ecuación es una ecuación de movimiento armónico simple, que ustedes ya vieron en su clase teórica, pero lo vieron con el resorte, lo primero que miran. Bien, para el movimiento del resorte, recordarán ustedes que es esta la ecuación. Bien, la ecuación diferencial del resorte. Y si hacemos una analogía de esta ecuación con esta, ustedes verán que hay una similitud total. Bien, lo que varía en sí es esto que está acá, que es la posición, en este caso es posición del resorte, y aquí es el ángulo con el que se está moviendo el péndulo. Bien, y esta constante que acompaña a la parte de aquí, bien, difiere, ¿verdad? Eso es lo que es diferente. Pero ustedes recordarán que esto que está acá tiene relación con la frecuencia angular con la que se mueve un resorte, en este caso. Entonces, la frecuencia con la que se mueve un péndulo sería entonces, por analogía, esto que está acá, sacado a la raíz, ¿verdad? Es decir, sacar la raíz de lo que está acá me da la frecuencia natural de lo que es el péndulo. Bien, entonces eso es lo que ocupamos saber, porque si se fijan, nosotros ocupamos medir la aceleración de la gravedad, ¿ok? Y nosotros podemos medir la distancia de la cuerda que tiene el péndulo, también lo podemos hacer. Y esto que está acá, la frecuencia natural del sistema, tal vez lo podríamos medir, no de forma directa, ¿verdad? Pero sí se podría medir. Y despejando para G se puede obtener un valor de G, es decir, de la gravedad. Pero resulta que este valor, como se obtiene de forma indirecta, es más complicado trabajarlo, entonces trabajamos con el periodo. ¿Bien? Periodo del tiempo que oscila el péndulo. Entonces, este periodo se puede describir como 2 veces pi sobre la frecuencia natural. Es una ecuación que es básica, ¿bien? De movimiento armónico simple. Y entonces, sustituyendo aquí este omega sobre este aquí, que sería 2pi sobre omega, se obtiene esta ecuación para el periodo. ¿Okay? Y esa es la ecuación importante del día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medir L, que es la distancia de la cuerda, podemos medir T, que es el tiempo que tarda el objeto en volver a su posición inicial. Es decir, si nosotros tenemos aquí el péndulo, lo soltamos, él va a hacer un arco, va a volver por el mismo arco y regresa. Y eso genera una oscilación. Entonces, nosotros medimos el tiempo que tarda en realizar esa oscilación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocupamos medir. Una vez medido eso, nosotros podemos obtener G a partir de un despeje simple también, pero nosotros vamos a hacerlo a través de varios datos y eso conlleva a que va a ser una regresión lineal después. Entonces, yo les explico ahora en la guía qué es lo que ustedes tienen que hacer con el tratamiento de datos. Pero antes vamos a explicarles cómo se van a medir, ¿ok? Entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre el marco teórico? No hay preguntas, ¿ok? Entonces, parece que todo está entendido. Entonces, les explico acá cómo se hace este simulador. Bien, ustedes le dan clic ahí donde decía, vamos a volver a la guía. En la guía les aparece recursos. Aquí hay el enlace para que ustedes entren al simulador y aquí el video de cómo se utiliza. Yo les voy a explicar aquí de forma breve cómo se utiliza. Me confirman, por favor, si pueden ver el simulador aquí en el sitio web. Dice Lab de péndulo.
Sí se puede ver. Muy bien, entonces van a dar aquí donde dice introducción, le dan clic y se les va a mostrar algo como esto. Y cuando estemos en este lugar, ustedes lo primero que van a mostrar es aquí en este cuadro de abajo, en la esquina inferior izquierda, van a poder observar que está el cronómetro y que hay que seleccionarlo. ¿Por qué? Porque ocupamos medir tiempo, ¿verdad? Entonces hay que colocar el cronómetro. Ahora bien, van a después a dar clic aquí donde dice este botón en azul que dice parar. En este caso es para colocar en pausa el experimento. Bien, y se le coloca este botón en play para ponerlo a correr. Entonces primero lo vamos a colocar en pausa. Ahora vamos a esta parte de acá arriba donde se le muestra los demás parámetros de lo que es el experimento. Por ejemplo, aquí se le muestra la longitud que tiene la cuerda, bien, o el hilo, la masa que tiene el objeto. Vamos a mover la longitud para que vean que si la hacemos más grande, es más grande la cuerda o más pequeña. ¿Ok? La masa, bien, puede ser grande o pequeña. Y la gravedad aquí nosotros la podemos particularizar para la Luna, para la Tierra, para Júpiter, para un planeta, un planeta X. Y personalizarla, bien, el valor que ustedes deseen acá. Pero nosotros en el laboratorio vamos a trabajar con el planeta Tierra y el planeta Júpiter. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pongo el planeta Tierra, el simulador me va a someter al péndulo a la gravedad de la Tierra. Si yo pongo la de Júpiter, me la va a someter a la gravedad de Júpiter, ¿ok? Y el último parámetro es de fricción, es decir, pone cierta resistencia en el medio donde se encuentra el péndulo. Si nosotros ubicáramos este experimento de forma presencial en el planeta Tierra, pues esta fricción estaría dada por el aire, ¿ok? La resistencia del aire. Y pues, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos una resistencia en el aire? Entonces, pasa lo siguiente. Vamos a poner el péndulo a oscilar, pero primero vamos a colocarlo a tantos grados, por ejemplo, 15 grados. Entonces, se fijan, cuando yo lo muevo aquí con respecto a la vertical, se les muestra aquí como en un transportador los grados en que hemos colocado al péndulo. Voy a colocar 15 grados y le voy a dar play al sistema, ¿ok? Solo para hacer una prueba y que ustedes observen qué pasa cuando hay fricción en el sistema y le damos play al sistema. Bien, empieza a oscilar. ¿Qué es lo primero que notan? A ver, ¿qué observación tienen ustedes del experimento? ¿Qué está pasando? Va perdiendo velocidad o movimiento. Muy buena observación. Lo que está pasando, si ustedes se fijan, voy a parar el sistema. A ver, lo voy a colocar. También para que ustedes observen, acá a la par hay unas modalidades de cómo correr el experimento. Pueden correrlo en velocidad normal o en velocidad lenta. Bien, y esta velocidad lenta me permite a mí ser más preciso a la hora de pausarle el sistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando hay fricción? Ustedes se fijaron, yo empecé el experimento aquí donde está la marca en azul. Y ahora miren hasta dónde es lo máximo que ha llegado el péndulo ahora. Es decir, cada vez que va pasando el tiempo, la amplitud del ángulo con la que se mueve el péndulo empieza a disminuir. ¿Okay? Y esto pasa por la resistencia del medio que se encuentra ahí. Entonces, eso es lo que pasa cuando en el experimento hay fricción, que la amplitud del ángulo que tiene el péndulo empieza a disminuir con respecto al tiempo. Bien, eso es lo que pasa. Y eso pasa porque, como decía el compañero, la velocidad, no es que la velocidad empiece a disminuir en ese sentido, eh, sino que hay ciertas variables que empiezan a oscilar o a tener ciertas variaciones, y este término de fricción introduce dentro de la ecuación que ya vimos antes, que era, les enseño otra vez, esta ecuación introduce un término de una primera derivada, bien, es decir, acá tenemos una segunda derivada, y el término de fricción introduce un símbolo, un signo más, ¿ok? Un más aquí, con una derivada primera de este ángulo con respecto al tiempo, ¿ok? Y ese término es un término que se le llama término de arrastre, bien.
y tiene que ver con la velocidad con la que se mueve ya la partícula. Entonces acá está la aceleración, acá el ángulo en sí, y ese término de primera derivada tiene que ver con la velocidad con la que se está moviendo. Y entonces se le agrega también un parámetro constante multiplicativo, bien, que tiene que ver con el medio donde se encuentra el péndulo. ¿Ok? Entonces es importante saberlo porque también dentro de las preguntas del marco teórico les va a aparecer algo de ese tipo. Ahora, nosotros vamos a tratar de trabajar con esa ecuación, la primera, la que no tiene la primera derivada, que es una ecuación más fácil de resolver y que tiene una solución más fácil. ¿Bien? Porque ya vimos cuál es la solución. Nos da una ecuación para el periodo en términos de la gravedad y la longitud. Entonces nosotros vamos a trabajar sin fricción todas las mediciones que se van a hacer. Entonces, ¿cómo se van a hacer las mediciones? Sepámonos aquí a la guía. Bien, la guía nos dice cuál es la primera medición que tenemos que hacer en la tabla. Bien, tenemos que hacerlo para una cuerda de longitud 0.7 y una gravedad de la Tierra. Entonces nosotros venimos al simulador, colocamos 0.7 aquí, ¿ve? Podemos moverlo de esta manera o podemos moverlo con las flechitas que se encuentran aquí. Bien, entonces 0.7 dice la guía, ¿verdad? Ahora, la masa, si ustedes se fijan, la masa puede ser cualquiera que ustedes coloquen porque esta ecuación no depende de términos de masa. Es decir, el movimiento es independiente de la masa que cuelga en el péndulo. Es decir, la cancelamos justo aquí, si se fijan. M y M estaban a ambos lados de la ecuación, entonces ese M no tiene ningún efecto particular sobre el movimiento. Es decir, yo puedo colocar cualquier valor de M y siempre se va a mover con el mismo periodo. Bien, entonces eso lo pueden colocar como ustedes deseen. Y aquí pues planeta Tierra, ¿verdad? Decía la guía que empezamos con planeta Tierra y sin fricción. Entonces, una vez colocan los parámetros, usted tiene que darle play al cronómetro, fijándose que aquí está el botón para darle play. Bien, es decir, tenemos que tener pausado el sistema como se encuentra ahorita. Entonces, cuando le damos play al cronómetro, van a observar que el cronómetro no va a arrancar todavía. ¿Por qué no va a arrancar? Porque el sistema está en pausa. Entonces el cronómetro va a iniciarse cuando nosotros le demos play. Pero antes de darle play, debemos colocar el péndulo en su posición inicial. Y la posición inicial pues van a ser 10 grados. ¿Ok? ¿Por qué 10 grados? Porque es más fácil el ángulo más grande que podemos utilizar, ya que tenemos que utilizar ángulos pequeños, como decía el marco teórico. Entonces colocamos a 10 grados el péndulo, ¿ok? Y nosotros vamos a colocar la versión para correr normal el programa y ya podemos darle play. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Entonces nosotros vamos a medir, esta distancia ya está en la guía, pero ustedes la anotan otra vez cuando hagan la tabla que ustedes vayan a colocarle en su tabla de datos, ¿verdad? 0.7 y hay que medir, dice aquí, periodo, ¿bien? Entonces, el periodo es el tiempo que va a tardar el péndulo de ir de aquí, ir hasta acá y regresar. Es decir, yo voy a esperar que el péndulo vaya al otro extremo y regrese para contar la primera oscilación. Cuando haga el mismo movimiento y regrese, cuento la segunda oscilación. Bien, entonces el experimento consiste en que ustedes van a contar 10 oscilaciones. Cuando lleguen a la 10ª oscilación, deben parar el sistema. Porque cuando paran el sistema, el cronómetro se va a detener, de forma que vamos a obtener el tiempo de 10 oscilaciones. ¿Ok? Cuando tenemos el tiempo de 10 oscilaciones, encontramos el tiempo de una sola oscilación, que es el periodo, dividiendo el tiempo de 10 entre 10. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso ahorita, una demostración de cómo se hace. Ustedes van a dar clic y empezamos a contar cuando llegue acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando llegue a 10 lo ponemos a lento, cuando va a llegar a 10, para colocar la décima justamente de esta manera. Es decir, con esta precisión nosotros ya podemos pausar el sistema cuando vaya en el décimo justo a caer en la rayita que está acá. Bien, y para cerciorarnos muy bien de que eso pasó, le damos clic al péndulo en la masa y se va a mostrar que se encuentra a 10 grados. Es decir, se encuentra en la posición inicial. Entonces,
hemos realizado una buena medición. Y lo que vamos a anotar es este valor, ¿ok? Este es el valor de 10 oscilaciones, es decir, periodo de 10 oscilaciones, y ocupamos dividir este entre 10 para anotarlo aquí en la tabla. Bien, entonces yo recomiendo lo siguiente. Además de colocar este periodo que dice acá, anexen una columna aquí, que en vez de decir periodo, diga periodo de 10 oscilaciones. Entonces van a colocar en esa columna ese tiempo que ustedes miden acá, y en la otra columna siguiente colocan el periodo, que sería el que van a dividir, este dividido entre 10. Es decir, sería en este caso, si son 16.78 segundos, entonces serían acá 1.6, 0.78 segundos. Bien, si se fijan acá, eso está minutos acá, segundos, y aquí el punto decimal. Entonces son 16.78 segundos, los dividen entre 10, tienen 1.678 segundos, ¿ok? Y ese sería el que colocarían en esta columna de acá. Y entonces sigue el siguiente dato, ¿verdad? Entonces para el siguiente dato, ustedes tienen que resetear el cronómetro. Le dan aquí al botón que dice volver, entonces resetea el cronómetro. Colocamos ahora la distancia de la cuerda a la longitud a 0.75, como dice la guía. Colocamos el corrido del simulador como normal. Todo lo demás está en las mismas condiciones. Nos aseguramos que está a 10 grados y le damos play. Bien, y empezamos a contar cuando vuelve acá. 1, 2, Faltó el 3, cronómetro. 4. Ah, sí, ¿verdad? Muy bien, buena observación. Entonces, el cronómetro siempre tienen que inicializarlo antes de darle play. Entonces vamos a ver, estamos en 10, todo está bien y corremos. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Creo que aquí me salté una oscilación. Bien, entonces tengan mucho cuidado porque por lo general anda por 16. Bien, creo que me salté una. Y tengan mucho cuidado cuando estén midiendo y contando, ¿verdad? El truco es que ustedes coloquen siempre verdad normal al principio. Bien, le dan play, lo inician y empiezan a contar justo cuando llega aquí, la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? No sé, parece que habíamos contado bien. A veces puede... Ah, la variación que hay aquí es porque hemos cambiado la longitud. Bien, por eso cambia el periodo en este caso. Bien, por eso es que aumentó. Ustedes van a llegar a ver esa relación cuando vayan haciendo las mediciones. Bien. Entonces, esa es la forma en que van a medir. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, explicarles que este procedimiento se va a hacer 2 veces, ¿verdad? O sea, van a hacer estas 6 mediciones, van a ir aumentando la longitud conforme se muestra aquí en la tabla, anotan los periodos, y esto es para la gravedad de la Tierra. Luego lo hacen para la gravedad de Júpiter, simplemente van a venir a cambiar aquí la gravedad de la Tierra por Júpiter, ¿ok? Eso sería todo por parte de cómo se utiliza el simulador. ¿No hay ninguna pregunta entonces? Estos archivos van a estar en el campus, ¿verdad? Sí, esos archivos van a estar en el campus, en el espacio correspondiente. Ah, ok. Bien, sería la siguiente parte explicarles cuál va a ser el tratamiento de datos. Como ustedes vieron, tienen longitudes diferentes, van a haber periodos diferentes, entonces se puede hacer un ajuste lineal con esos datos. Entonces van a tener que realizar 2 ajustes, uno para cada aceleración de la gravedad, es decir, uno para la Tierra, otro para la Júpiter. Y la ecuación que se utiliza es esta, bien, la que les decía que era importante, y esta ecuación se linealiza de esta manera, ¿ok?
Es decir, si ustedes se fijan, pasamos este al otro lado, o mejor dicho, elevamos al cuadrado primero esto, toda la ecuación, por eso aparece acá el 4pi al cuadrado, queda L sobre G y aquí T al cuadrado. Mandamos a dividir el T al otro lado y se hace una reordenación, ¿verdad? De forma de que la gravedad queda en esta parte, es decir, en el numerador, y al final podemos decir que de esta ecuación podemos trabajarla como si fuera una recta. Es decir que esto que está acá es la variable y esto que está acá la variable x, donde esto sería la pendiente. Bien, entonces, una vez sabemos qué es cada parámetro, nosotros encontramos que la gravedad va a ser igual a la pendiente y la pendiente va a estar dada de acuerdo a las ecuaciones de las linealizaciones o de la linealización sin intercepto que está dada por esta ecuación que está acá. ¿Ok? Donde aparece la sumatoria de xy por y sobre la sumatoria del xy al cuadrado. ¿Ok? Luego, usted con eso obtiene el valor central, pero debe encontrar su incertidumbre utilizando esta ecuación que está acá. ¿Ok? Que es la incertidumbre de g. Entonces, va a ocupar este SY dividido entre la raíz cuadrada del x cuadrado, el xy al cuadrado, que es este mismo que está acá. Esta misma sumatoria va acá abajo, solo que dentro de esta raíz. Y este SY se determina con esta otra ecuación, ¿ok? Entonces yo les voy a explicar cómo se hace este desarrollo con la siguiente tabla que tengo aquí, por acá, ¿ok? Bien, ¿cómo se hace la regresión lineal sin intercepto? Con una tabla. Es decir, ustedes tienen que hacer una tabla manual para el trabajo que vayan a hacer y yo les voy a explicar cómo es que se hace en la tabla, que es lo que me simplifica el trabajo, ¿ok? Yo en la primera columna he colocado el tiempo de las 10 oscilaciones. Aquí está el tiempo de una sola oscilación. Entonces ya divido entre 10 cada uno de los elementos, ¿verdad? He colocado acá la distancia de la cuerda, la longitud de la cuerda. ¿Ok? Y entonces tengo que encontrar estos parámetros X, Y y Y que se mostraban aquí. ¿Ok? Estas son las fórmulas. Entonces aplico las fórmulas y introduzco cada elemento de esa tabla en lo que es esa fórmula. Si x al cuadrado, bueno, perdón, si x es igual a 1 sobre 4pi al cuadrado por la distancia, por la longitud de la cuerda, entonces meto esta longitud de la cuerda en la fórmula para obtener este elemento. Y así hago para cada uno de los elementos para obtener así x. Y lo mismo hago con y, es decir, que aquí sería 1 sobre t al cuadrado. Entonces agarro 1 sobre esto al cuadrado, lo coloco acá. 1 sobre esto al cuadrado y lo coloco acá. Y así va para cada uno de los elementos. Ahora, vámonos a la fórmula de que está aquí y nos piden la multiplicación de xy por y una sumatoria, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar este elemento con este de acá, que sería x por y. Entonces aquí tenemos x por y. Y entonces hacemos lo mismo con cada uno de los elementos, cada una de las mediciones, ¿ok? Y luego abajo aparece el x al cuadrado, es decir, el x al cuadrado. Entonces agarran esto de aquí y lo elevan al cuadrado para ponerlo acá, ¿ok? Entonces ese lo hacen para cada uno y al final, si ustedes se fijan, tienen términos de sumatoria. Entonces hay que sumar tanto esta columna como esta columna para obtener estos valores que están acá. Y entonces m va a ser la sumatoria de esta columna entre la sumatoria de esta columna, es decir, este entre este. Bien, como se muestra aquí. El resultado me da un valor que a ustedes les parecerá conocido. Bien, el 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ok? Aquí van a colocar las unidades, por lo general, cuando obtengan este resultado, coloquen 4 unidades después del punto. Bien, 4 cifras después del punto. Y coloquen las unidades correspondientes, ¿verdad? De lo que están obteniendo. Luego hay que determinar este SY para encontrar la incertidumbre. Entonces, ¿cómo se determina este SY? Hay que determinar primero esta sumatoria. Entonces, en la siguiente tabla, yo muestro cómo se hace eso. ¿Ok? Primero, debe colocar los valores de XY y de YY, que son los mismos de la tabla anterior, que están aquí. Bien, solo es copiar y pegar o typear en estas tablas de aquí. Bien, luego se coloca otra tabla acá que tenga el valor de la pendiente que usted encontró. Bien, es decir, la pendiente que yo encontré tiene este valor. Bien,
Y entonces van a colocar una columna que diga esto que está acá, que es la diferencia de este menos este multiplicado por este. ¿Ok? Es decir, agarra el valor en y le va a restar la multiplicación de x por m. ¿Bien? Es decir, está agarrando el valor de y le está restando la ecuación del ajuste que usted encontró. ¿Ok? Todo eso lo va a elevar al cuadrado y va a colocar su resultado aquí. ¿Bien? Y hace lo mismo con cada uno de estos elementos. ¿Bien? Y al final, como la fórmula dice que ocupa una sumatoria, bien, entonces hay que sumar esta columna para obtener este resultado que está en verde. ¿Ok? Una vez se hace eso, se sustituye ese valor aquí, se divide entre n-1, donde n es el número de mediciones. En el caso suyo va a ser 6, entonces sería sería 6 menos 1, sería 5, ¿verdad? Entonces sería esto dividido entre 5, le sacamos raíz, y luego este S y S tiene que sustituir en esta ecuación que está acá, donde esta sumatoria en x al cuadrado también ya la conocen, que es la misma que se utilizó acá, ¿ok? Solo que aquí hay que colocarle una raíz cuadrada a todo. Entonces se obtiene que la incertidumbre es esto, ¿bien? Como es de la gravedad, tiene las mismas unidades de la gravedad, ¿bien? Entonces, si se fijan, este valor de incertidumbre tiene dos cifras significativas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque después que usted tiene valor central e incertidumbre, tiene que reportar resultados de esta manera, ¿ok? Colocando el valor central más menos su incertidumbre, colocando unidades, ¿verdad? Y es importante que hagan esto siempre que van a reportar resultados porque así no pierden puntos por reportar resultados, ¿ok? Y las reglas es que este tiene que tener solo una cifra significativa, la incertidumbre. Por eso si se fijan, acá tengo dos cifras significativas. Ocupo aproximar esto a 0.02 para que solo me quede una cifra significativa, ¿ok? Volviendo acá, tengo una sola cifra significativa. Y en la otra regla me dice que el valor central tiene que tener los mismos, bueno, perdón, el mismo número de dígitos después del punto que los que tiene la incertidumbre. Es decir, si este tiene 2 dígitos después del punto, entonces este tiene que tener 2 dígitos después del punto. Si este tiene 3 dígitos después del punto, este tiene que tener 3 dígitos después del punto. ¿Ok? Y esto que he presentado acá se le llama precisión del resultado, que me dice qué tan preciso, como dice su nombre acá, es el resultado, ¿ok? Y se encuentra de esta manera. Agarran la incertidumbre y la dividen entre el valor central y lo multiplican todo eso por 100, ¿ok? En este caso la precisión es del 0.2%, ¿ok? Si es menor del 5%, entonces su resultado es preciso, ¿ok? Entonces vamos a la guía. A enseñarles que tienen que hacer este procedimiento de la regresión en 2 veces, ¿verdad? Uno para la gravedad de la Tierra, otro para la gravedad de Júpiter. Y colocar aquí sus resultados, ¿bien? En estas tablas. Y no olviden reportar, como dice aquí la guía, ¿verdad? Tienen que reportar los valores de la gravedad en cada uno. Luego, también les piden gráficos, es decir, los gráficos de las regresiones, ¿verdad? El gráfico tiene que contener los datos X y Y, es decir, los valores X y Y, los pares de datos X y la función de ajuste, ¿ok? También recuerden que estos gráficos deben contener título, etiqueta de ejes y también leyendas, ¿ok? Leyendas es que para diferenciar quiénes son los puntos y quiénes son o quién es el ajuste que usted realiza. Bien, entonces no olvide colocar eso en su gráfico. Ahora vamos al análisis de resultados, que consiste en lo siguiente. A ver, la primera pregunta es que basado en sus resultados, haga una comparación de quién tiene una aceleración de la gravedad mayor, Júpiter o la Tierra. Y tiene que justificar si eso es correcto, bien, si sus resultados son correctos. En este sentido, quiero decirles que el análisis de resultados se redacta en un informe similar como en un marco teórico. Es decir, están estas preguntas para que ustedes las contesten, ¿verdad? Son preguntas de apoyo para que usted sepa qué tiene que contener su análisis de resultados, pero no coloca las preguntas. Es decir, todo esto que está acá no lo coloca en el informe. Lo que usted va a colocar son las respuestas a estas cosas utilizando párrafos, oraciones conectivas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto primero usted puede decir,
analizando los valores que obtuvimos o comparando los resultados que hemos obtenido tanto para la gravedad de Júpiter como la gravedad de la Tierra, podemos ver que este valor para tal planeta es mayor que el del otro planeta. Y esto es coherente porque lo siguiente, ¿bien? Y esta justificación de por qué es coherente o no tiene que ver con qué planeta es más masivo, ¿bien? Lo segundo es que ustedes tienen que calcular esto que se llama porcentaje de error o el error de la exactitud, como se muestra aquí. Esto me dice qué tan exacto es mi resultado. Entonces simplemente se sigue la fórmula como el valor teórico. Tienen que investigar un valor teórico, como dice acá. Le van a restar al valor teórico el valor que encontraron y le sacan magnitud a toda esa diferencia y lo dividen entre el valor teórico. Multiplican por 100 y esto es lo que ya han hecho en física 100. ¿Ok? Y tienen que hacer este cálculo tanto para el resultado de Júpiter como para el resultado de la Tierra. Por eso aparece este I acá, porque es para diferenciar que hay, se van a hacer dos veces, ¿verdad? Una G1 y una G2. Es decir, una G1, la E1 corresponde a la Tierra y G2 corresponde al de Júpiter. Bien. Y ustedes tienen que analizar este resultado, no solamente lo van a calcular, también tienen que ver si es menor del 5% y concluir si es exacto, ¿ok? Este es para ver exactitud, ¿ok? El que les enseñé antes es para la precisión y también lo van a hacer acá en el cuarto punto, si se fijan. Está la misma fórmula y lo hacen para ambos resultados, ¿ok? Y también tienen que analizar si es menor del 5% o es mayor, ¿ok? Si es menor, se dice es preciso, si es mayor, no es preciso. Si este es mayor, no es exacto, pero si es menor, es exacto, ¿ok? Si se cumplen ambas cosas, su resultado es satisfactorio. Entonces le sirve para que su conclusión, usted pueda decir, obtuvimos un valor de la gravedad satisfactorio con valor de tanto, porque tiene tanto porcentaje de error. Bien, ese tipo de cosas se hacen en las conclusiones. Y el tercero es un gráfico de discrepancia donde usted tiene que graficar el intervalo de su medición. Recuerde que esto es un intervalo. Bien, por eso es el valor central más menos su incertidumbre, es decir, esto me suma a este, generando un valor superior y restando genero un valor inferior, ¿ok? Y eso me genera un intervalo. Grafica el intervalo y coloca también el valor teórico como una línea recta, bien en el gráfico. Y esa línea recta tiene que estar contenida dentro, tiene que estar contenido dentro del intervalo. Si eso pasa, su resultado también se le dice que es satisfactorio, porque su medición tiene dentro lo que es el valor teórico. Bien, entonces usted determina que la discrepancia es no significativa cuando pasa eso, y si es significativa cuando el valor teórico está fuera del intervalo. Bien, ahora, cuestionario que ustedes tienen que contestar. Este cuestionario sí tienen que contestarlo de manera que ustedes colocan la pregunta, luego la respuesta, pregunta, respuesta. Eso sí va como lo habitual, ¿ok? Y las preguntas, pues, son dos de investigación. Bueno, esta tercera de investigación. Algunas son de investigación también, por ejemplo, estas de acá son parte también de un poco de que ustedes investiguen o intuyan un poco, porque lo primero que se le pregunta es, si usted tiene que este montaje del péndulo simple se va a construir de forma real, o sea, va a ser un montaje real, usted tiene que aproximar el péndulo a un péndulo simple, ¿bien? Yo ya les dije al principio del laboratorio cuáles son dos de las primeras condiciones. Y por ahí mientras expliqué una tercera, ¿bien? Entonces les voy a volver a mencionar las dos que expliqué al principio. Entonces, uno, el péndulo tiene que oscilar en un solo plano, como se mostraba aquí en el simulador, ¿ok? Si ustedes se fijan, el péndulo no hace círculos, ¿ok? Sino que está en un mismo plano, generando este arco que está acá, en un mismo plano. No es que genera un elipse, como que si ustedes vieran desde el punto, desde arriba, bien, si ustedes ven desde arriba hacia abajo, ustedes mirarían que el péndulo describe una como línea recta, ¿ok? Si el péndulo hiciera elipses, ustedes mirarían como un círculo o una elipse, ¿ok? Dicho esto, esta es una de las condiciones, ¿verdad? Y la otra condición es que, como les decía, el objeto que cuelga del péndulo tiene que ser perfectamente esférico y
también tiene que ser con densidad constante. Esas dos cosas son las dos condiciones que se tienen que tener para que el péndulo sea un péndulo simple, es decir, aproximarlo a un péndulo simple. Y hay otras dos condiciones que son las que ustedes tienen que intuir, ¿ok? La segunda tiene que ver con esas dos condiciones que yo no he mencionado todavía. Bien, dice, en relación a la pregunta anterior, ¿cuál sería la razón de instalar el montaje días antes de realizar una práctica? Es decir, días antes de medir. Ustedes tienen que preguntarse por qué tendría que guindar el péndulo días antes de medir. ¿Qué podría ocurrir si yo guindo el péndulo ahora y empiezo a medir ahora? ¿Qué podría ocurrir? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Y en ese sentido sale una de las condiciones que falta, que no he mencionado, para colocar aquí. Bien. Esa es de investigación. Y la cuarta también es de investigación. Bien. O más que todo se pueden, ustedes simplemente aquí en esta cuarta se refieren a lo que yo hablé en la introducción del problema de la práctica, que dice aquí, ¿por qué la aceleración de la gravedad tiene diferentes valores en la localidad del planeta Tierra? Bien, esto está sustentado en lo que les explicaba, la ley de la gravitación universal. Bien, y que en algunos lugares de la Tierra la distancia que separa al centro de la Tierra con respecto a quien se encuentre en ese lugar es distinto que en otros lugares. ¿Ok? En ese sentido responden esta pregunta. Lo demás es colocar conclusiones, son 3 conclusiones, y decirles que por recomendación, la primera y segunda conclusión vayan encaminadas en que ustedes contesten cuál es el valor de gravedad que ustedes determinan. Bien, porque las conclusiones tienen que ir de acuerdo a sus objetivos. Bien, nunca vayan a hacer conclusiones que no sean de acuerdo a sus objetivos. Bien, tienen que hacerlo de acuerdo a los objetivos que ustedes plantean. Entonces, si el objetivo es determinar aceleración de la gravedad, la conclusión es determinamos aceleración de la gravedad. Bien, ¿de quién? ¿De qué planeta? Tiene que decir. ¿Con qué valor también? Tiene que reportarlo con las unidades correctas e indicar también si ese valor es satisfactorio. ¿Ok? Y ustedes pueden colocar por plus, ¿por qué es satisfactorio? ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de error de tanto, ustedes dicen. Bien, hacen eso para la Tierra para la primera, para Júpiter para la segunda, y la tercera conclusión tiene que ver con el segundo objetivo que decía análisis de relación, longitud y periodo. Cuando ustedes vean sus datos de periodo y longitud, van a poder encontrar cuál es la relación que hay entre longitud y periodo, o simplemente se referencian a la ecuación importante que les mencioné yo. Bien, lo demás es que ustedes coloquen la referencia en su informe, las referencias que ustedes utilizan para el marco teórico. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Sí, pero tengo una pregunta. Dígame. Esa reunión se está grabando. Es que como por 20 minutos me fui porque se me fue la energía. No se preocupe, sí, la reunión está grabando y está grabándose todavía. Y esta reunión también será subida en el campus. Ahí también la podrán ver. Ok, listo, gracias. Bien. Otra cosita más, decirles que es cierto que la asistencia no es obligatoria. Si ustedes se fijaron en la evaluación, no aparece asistencia. Yo no dije hay puntos por asistencia. Pero es importante que asistan a la reunión, ¿verdad? No solamente se conformen con voy a ver el video más tarde, después, ¿bien? ¿Por qué? Porque aquí en Teams podemos contabilizar quiénes asisten y quiénes no, y es importante que asistan, ¿verdad? Porque pueden ver en tiempo real lo que se está haciendo, hacer preguntas, hacer consultas de mejor manera, y pues también que se tomen en serio lo que es un laboratorio, ¿ok? ¿Y qué quiero decir con esto? Que a pesar de que la asistencia no tiene puntos, sí tiene cierta importancia de consideración. Es decir, que las personas que tengan la asistencia intachable tienen, digamos, como la facilidad de pedir alguna ayuda al final del periodo si la necesitan, ¿ok? En ese sentido lo digo.
Entonces, aquellas personas que se mantengan intachables en lo que es la asistencia tendrán la facilidad de poder pedir ayuda cuando sea requerido, ¿verdad? Por ejemplo, necesita algún puntito oro en su laboratorio para poder pasar la clase, pues el coordinador de la clase nos permitió hacer esto a las personas que son intachables con la asistencia. ¿Bien? Entonces, cuiden la asistencia, muchachos, y recordarles que si pues fallan alguna vez para justificar su inasistencia, pueden escribirme el correo mandándome la justificación válida, es decir, tienen que tener algún documento que justifique por qué no pudo asistir al laboratorio o algo de ese tipo, bien, que justifique el por qué no pudo asistir al laboratorio en tal hora y tal día, bien. Entonces, si no hay preguntas acerca de lo que es el laboratorio, vamos a empezar a reorganizar los grupos de las personas que se conocen ahorita. Entonces, dígame, alguno de ustedes, ¿a quién conoce de los que se encuentran ahorita como participantes? Nosotros somos 4 conocidos. Ah, muy bien. Entonces, dígame los nombres detenidamente. Sí. Axel Chinchilla. Axel Rogelio, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Está Kevin Alexander Borjas. Ajá. Justin Josué Moncada. Él no pudo entrar porque tuvo un inconveniente, pero me dijo que lo excusara. Igual él Ok. le va a escribir. Le comunica sobre que me escriba el correo para que me envíe la justificación de por qué no puedo asistir. Perfecto. Y estoy yo, María José Díaz. María. José Díaz. Ah, ok. Todos están juntitos en la lista. Son de la misma generación, ¿verdad? 2019. Sí. ¿Hay otro grupo? ¿O otras Sí, personas que tenemos conozco? un grupo. Ok. Muy bien, dígame. Rosa Ávila, Ajá. Daniela Zavala o Bessie Zavala. Permítame. Ya la encontré. Sí, Bessie Daniela Zavala. Ajá. Jeffrey Ramos, Sí. ¿Quién más? Darwin Rodas. Darwin Aníbal Roda, perdón. Así es. Y mi persona, Luis Ya están Romero. los 5, ¿verdad? Sí, ya estamos los 5. Luis Eduardo Romero, ¿verdad? Así es. Muy bien, excelente. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Sí, dígame. Sí, Bessie Ordóñez, Bessie Marlene Ordóñez, ¿verdad? Ajá. sí, ¿Con quién? Franci Carolina Madrid, Ajá. Scarlett Yosari, Listo. ¿Quién más? y nos faltarían los otros 2 para que los agregue usted. Ah, entonces esos 3 los conocen, ¿bien? Se conocen ustedes 3. Muy bien, Sí. los demás les agregaría los otros 2, ¿verdad? Con los que faltan. ¿Hay Yo alguien? solo conozco a uno que está aquí, que es Kevin Fernando Quintana, Fonseca. Kevin. Solo somos nosotros 2. Dígame entonces, ¿usted es quién? ¿Su Diego nombre? Jonathan Cuellar. A ver, Diego Jonathan Cuellar. Sí. Ok, sería Diego Lo que Jonathan conozco es Cuellar con Kevin Fernando Quintana, ¿verdad? Sí, nos podría meter al grupo de las 3 personas para que estemos los 5, ¿bien? Ustedes 2. Bien, Sí. podría ser también. Si desean, ya los coloco en ese grupo también, ¿ok? Ya estarían en el grupo de las 3 personas ahí. Y entonces los demás quedarían pues agrupados en el grupo de 5 personas, ¿ok? Porque quedan 5 sueltos. Aquí, a ver, están presentes Alejandra María Briceño. No está presente. Presente. Sí, aquí Bueno, estoy. bueno. Lo que pasa es que estaba. Salvador Alejandro Andrade. No está. José Misael Bonilla Ortiz.
Presente. Ok, sí está usted. ¿Y quién más? Jefferson Isaías Portillo. No, creo que él no está. No. Oscar Ovani Colindres. Aquí estoy. Sí, ok, entonces con las personas que están ahorita presentes, las que mencioné, creo que quedarían en grupo. Bien, yo les voy a enviar por correo cómo quedarían los grupos ya distribuidos con los contactos para que se pongan en contacto, bien, con las demás personas. Y pues el grupo que tiene 4, creo que así quedaría con 4 personas, bien, estaría bien así, porque el grupo que tiene 5, el otro grupo quedaría con 5, el que mencioné ahorita, dado de que tiene 3 personas que asistieron hoy y 2 personas que no asistieron, ¿ok? En ese sentido hay 2 personas que posiblemente alguna no vaya a llevar al laboratorio o algo así, entonces lo mejor sería dejar a este grupo con esas 2 personas de más, en el sentido de que al menos una pueda ponerse de acuerdo con ellos. Así tendríamos 2 grupos de 4 y si el otro integrante pues no tiene intenciones de llevar el laboratorio, tendríamos 2 grupos de 4 y 2 grupos de 5. ¿Bien? ¿Tiene alguna pregunta entonces? No, instructor. Muy bien, entonces solo decirles que el informe va a estar, va a tener como límite de entrega más o menos unos 10 días a partir de hoy, ¿verdad? Unos 10 días, 11, 12 días, ¿ok? Para que ustedes entreguen el informe. Decirles que la próxima semana tenemos laboratorio, esas 2 primeras sesiones de laboratorio son seguidas. A pesar de que son seguidas, no vamos a entregar el informe antes, ¿verdad? Hay que darles tiempo también para eso. Entonces, recuerden, en esta semana que viene, ustedes también pueden estarme consultando. Decirles que los medios de consultas pueden ser en el campus, hay un foro de consultas, pueden hacerlo de ahí. Principalmente yo me voy a abocar al foro de consultas a la 1 p.m., de 1 p.m. a 2 p.m. Sería como el horario de consulta en que yo estaré respondiendo sus consultas, ¿verdad? En ese lugar, en el campus. También pueden hacerlo por vía correo institucional, o también si ustedes adquieren el sitio web del blog, ahí en el blog van a encontrar también mi contacto telefónico, donde pueden también contactarme, consultarme, ya ese puede ser a cualquier momento, porque el teléfono lo tengo ya en cualquier momento. Entonces, en cualquier momento podría contestar si tengo internet, ¿verdad? Entonces, también pueden hacer sus consultas ahí y solo tienen que ser pacientes a que yo les conteste si estoy en línea, ¿verdad? Si no me ven en línea, entonces quiere decir que no tengo internet, no les podré contestar por ese medio. Bien, pero también pueden hacerlo, como les digo, por ese medio. Entonces, ya solo queda pendiente que hoy en la noche les envíe cómo quedan distribuidos los grupos, haga los grupos en el campus para que solo un integrante del grupo suba su informe y después cuando lo califique, queden calificados todo el grupo, ¿ok? Quedan esas cosas pendientes para el día de hoy, en la noche se los hago saber, ¿verdad? Y listo. Entonces podrían empezar a trabajar después de que ya sepan cuáles son los grupos. Y nos veríamos entonces hasta la otra semana, a la misma hora. Y espero tengan una buena noche el día de hoy y mucha suerte en sus demás clases, ¿ok? Muchas gracias, instructor. Muchas gracias, feliz día. Gracias, Rick.